Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié más temprano cuando hacía los comentarios. Hay una muy buena noticia. Se ha producido en el seno del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben es el máximo intérprete de la Constitución y que dirime controversias donde alguien, en todo su derecho, puede ir a buscar protección sobre un derecho fundamental. Y eso es lo que había pasado en un, caso que ha tomado su tiempo, pero que finalmente se ha resuelto desde nuestro modesto punto de vista de manera correcta. Y es que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la OEFA, tan necesario para tratar de preservar los estándares en materia medioambiental en el desarrollo de cualquier actividad que por supuesto avalamos, que por supuesto nos parece que hay que seguir desarrollando, porque administrar de buena manera nuestros recursos naturales es un hecho que todos tenemos que impulsar. No es que uno está en contra de las actividades extractivas, sino que estas tienen que ser respetuosas del medio ambiente, las comunidades indígenas, y eso es lo que una sociedad democrática tiene que procurar. Pero, digamos, a pesar de que puede parecer un asunto medio irracional, esto estaba en riesgo, es decir, la OEFA podía dejar de funcionar porque se cuestionó que estaba recibiendo o usando un aporte para finalidades que la ley no establece y por lo tanto, si es que se le quitaba ese aporte por regulación, en la práctica desaparecía. Y al parecer, lamentablemente, algunas empresas querían eso, pero eso no es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho, tranquilos, aquí todo es constitucional, todo está de acuerdo a lo que establece la ley, y la OEFA va a seguir trabajando y eso es una buena noticia. Ha venido a visitarnos Miriam Alegría, ella es gerente general de la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, para hablar un poquito sobre el Tribunal Constitucional, para que nos cuente el trabajo de la OEFA y qué cosa es lo que va a ser posible mantener después de esta sentencia. Doctora Alegría, qué gusto saludarla, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, yo he tratado de, a grandes rasgos, decir, es una buena noticia, además noticia que ha demorado bastante tiempo en llegar. Si nos la podría resumir, por favor, para que nuestros televidentes puedan tener una comprensión mayor. Claro que sí. Bueno, usted sabe que en el año 2014, después de que se estableció el aporte por regulación para el OEFA, empezaron a llegar cuestionamientos en la vía judicial contra este aporte y finalmente, luego de sendos procesos judiciales, muchos de ellos llegaron al Tribunal Constitucional. O sea, esto pasó primero por el Poder Judicial. Por la vía judicial. Es decir, ¿quiénes fueron los que acudieron al Poder Judicial cuestionando que los aportes de regulación que sostienen económicamente a la OEFA no podían utilizarse para esos fines? Fueron aproximadamente 15 empresas mineras, todas del sector minero, entre ellas Cerro Verde y Perubar, que eran las que ya tienen, bueno, en el caso de Cerro Verde ya una sentencia y en el caso de Perubar todavía está por resolverse este caso en el Tribunal Constitucional, pero finalmente, bueno, yo creo que con esta decisión del Tribunal Constitucional se va a generar un precedente para que se resuelvan los demás casos, ¿no? Que ahora todavía siguen pendientes. Pero en el caso de las reclamaciones que ellas hicieron en el Poder Judicial, de las 14 empresas más o menos, estas dos que ahora han llegado al Tribunal Constitucional también hicieron su pedido por esa vía. ¿El Poder Judicial qué resolvió en torno a, digamos, esos casos? Sí, el gremio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía interpuso una acción popular para efectos de cuestionar el Decreto Supremo 130/2014, que básicamente determinaba la alícuota del aporte por regulación del OEFA, ¿no? Este cuestionamiento fue hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema es la que declara la legalidad y constitucionalidad de la APR todavía en el año 2016. Sin embargo, pese a que había este pronunciamiento, ya de manera individual, las empresas mineras como Cerro Verde, Perubar, interpusieron recursos de amparo en otras jurisdicciones y finalmente, como a nivel judicial se declaró que estas empresas no habían acudido a la jurisdicción competente,
acudieron al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional. Y es así que llegamos a este punto. De acuerdo, ¿no? es decir, el Poder Judicial se había pronunciado a favor de la UEFA, para decirlo en términos más coloquiales, y en contra de la pretensión de estas empresas, tanto desde una perspectiva gremial como individual. Por eso es que llegaron al Tribunal Constitucional. Y ahí en el Tribunal Constitucional son 2 los casos que llegaron. Ya han ingresado aproximadamente 14 casos. Los 14 casos que perdieron en el Poder Judicial llegaron al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en uno de esos casos. En uno de estos casos, que es el caso de la empresa minera Cerro Verde. Ajá. ¿Y qué cosa es lo que dice? Voy a pedirle un ejercicio más pedagógico, porque no todos los que nos siguen son abogados. En términos prácticos, ¿qué cosa dice el Tribunal Constitucional? En términos prácticos, primero le comento que lo que se cuestionaba era, primero, que el aporte por regulación a la OEFA no había respetado el principio de reserva de la ley. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que se señalaba era de que este aporte había sido creado a través de un decreto supremo, el 130-2016, PCM, que en realidad lo único que hacía era determinar el porcentaje que le correspondía percibir a la UEFA en el tema del aporte por regulación. Sin embargo, nosotros siempre en nuestra defensa habíamos alegado de que sí se había respetado el principio de reserva de la ley, porque la raíz de la creación de este tributo se dio a través de la ley 27332, que fue la ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. Es en el artículo 10 de esta ley que se crea este tributo, y justamente esto es lo que ha confirmado ahora en esta sentencia el Tribunal Constitucional, con lo cual se valida que efectivamente a través de una ley fue creada el aporte por regulación, y por lo tanto se ha respetado lo que dice la Constitución en su artículo 74. Básicamente ese es el argumento. O sea que el basamento del aporte por regulación está establecido en una ley del rango que corresponde y que no ha ido contra la Constitución. Efectivamente. Y eso le dice a Cerro Verde. Ahora, la pregunta es, si hay otras 13 pretensiones en el Tribunal Constitucional que tienen el mismo argumento, apuntan al mismo objetivo y quieren conseguir exactamente lo mismo, lo lógico en términos de predictibilidad es que corran la misma suerte. Seguramente le van a decir lo mismo. Seguramente. Entendemos que esto va a seguir una línea, porque conocemos la actuación del Tribunal Constitucional. Siempre que se pronuncia por un caso concreto en una determinada línea, sigue esa misma línea, ¿no? Esa es más o menos la línea que sigue el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿esto qué significa para la UEFA en términos de lo que ha venido sucediendo los 5 años que han estado pues con la incertidumbre de qué cosa va a pasar? ¿Qué cosa es lo que la UEFA va a poder seguir haciendo? O si uno quiere, para clarificarlo mejor, ¿qué cosa es lo que se hubiera impedido si le daban la razón a estas empresas? Bueno, el OEFA actualmente ejerce, entre otras funciones, la fiscalización ambiental de las actividades del sector energía y minas, ¿no? Entonces, justamente el aporte por regulación tiene como destino, en el caso del OEFA, que las actividades tanto de fiscalización de minería como de energía son solventadas con este aporte, básicamente. Estamos hablando de casi el 70% de las actividades que realiza el OEFA en este sentido, ¿no? Porque tenemos casi 600 unidades mineras, solo en el sector minero, que nosotros tenemos que fiscalizar, de las cuales casi anualmente fiscalizamos 480. Porque son las que priorizamos de acuerdo. Entonces, en nuestro marco de intervención. El 70% y más de los fondos con los cuales cuenta el organismo de evaluación y fiscalización, la UEFA, provienen del aporte por regulación. Inclusive más. Yendo hacia el 80 casi, ¿no es cierto? Eso quiere decir en términos muy concretos de que si le hubieran dado la razón a Cerro Verde o a las otras 3 empresas, ustedes se hubiesen quedado sin el cerca del 80% de sus fondos, y por lo tanto, si con ese 80% fiscalizan 400 y tantas, sin eso, lo lógico sería pensar que no hubieran podido fiscalizar ni siquiera esa cantidad. Así es. Y todavía, si a eso le añadimos que la mayoría de estas acciones están centradas, la mayoría de los conflictos socioambientales, ¿no? Actualmente tenemos aproximadamente 34 mesas de diálogo en las que están generadas básicamente por conflictos que
provienen de este sector, ¿no? De minería y también de energía. Entonces, de hecho que con estos recursos nosotros vamos a garantizar que la intervención del OEFA va a estar siempre ahí para efectos de poder aplacar un poco el tema y mitigar estos conflictos socioambientales, y eso es lo que actualmente venimos haciendo. No, sí, el OEFA efectivamente provee de insumos técnicos para poder establecer diálogo ahí en situaciones que ya han terminado en conflictos sociales, para darle una salida institucional al problema con predictibilidad y con objetividad en términos de los grados de afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces es una muy buena noticia, es una, de verdad que nosotros también, y esto no es una novedad para quienes nos siguen, hemos estado siempre de acuerdo con el punto de vista de lo que se requiere en un país como el nuestro. No se trata de estar en contra de la empresa o las actividades extractivas. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la minería, yo estoy de acuerdo con las industrias extractivas, pero hay pues estándares que hay que respetar. Y hay que fortalecer la institucionalidad ambiental para que justamente sean viables las inversiones en esta materia también, porque si son respetuosas no va a haber conflictos. Así es. Y si la gente sabe que no afecta su salud o el ambiente, no va a estar en contra. Y esto es una muy buena noticia. No sé, ya para terminar, entonces, ¿qué cosa se viene? Hay que, bueno, seguir litigando todos estos casos, pero seguramente van a correr la misma suerte y el UEFA sigue trabajando. Esperemos que sea así, y bueno, confiamos en el Tribunal Constitucional en ese sentido, y bueno, nosotros vamos a seguir desde nuestro lado trabajando ya un poco más tranquilos en realidad, porque contamos con los recursos para poder seguir garantizando la fiscalización ambiental a nivel nacional. Muy bien, doctora Miriam Alegría, muchísimas gracias por haber venido a contarnos cómo ha terminado este caso y esperamos que la UEFA siga fortaleciéndose y bueno, auspiciamos que lo que se ve en el Tribunal Constitucional sea en realidad o tenga la misma dirección que esta sentencia. Muchísimas gracias. Y otro día tendremos la posibilidad de hablar más de casos concretos que voy a guardarlo mejor para otro momento. Muchísimas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido entonces la gerente general de UEFA que ha conversado con nosotros.